Buenos días, mis amados hermanos y amigos que se conectan en esta mañana. Damos gracias primeramente al Señor porque nos permite un día nuevo de vida, y también al Ministerio de Alabanza Betel. Gracias, hermanos, por llevarnos este tiempo de adoración, llevarnos este tiempo de adorar al Padre. Nos hemos conectado, es increíble cómo te puedes conectar con las redes sociales y nos hemos unido a ello. Gracias, Ministerio de Alabanza Betel, por adorar al Señor. Gracias por adorar al Señor, por estar siempre adorando al Señor. Realmente este es un ministerio que Dios está fortaleciendo, un ministerio que Dios está bendiciendo. Nos hemos conectado con ellos, hemos alabado al Señor y hemos glorificado al Señor. Creo que es hora ya de este nuevo cambio. Vamos a Pastor. Dios les bendiga, buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta transmisión, a este culto dominical, esta celebración dominical, por estos medios que ahora nos permite Dios poder compartir el mensaje a toda criatura en todo el mundo y a toda hora. Así que gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Hay que darle gracias a Dios, y estamos ahora animándonos unos a otros y compartiendo la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros es la palabra que recibirá usted en este día. Vamos a orar en este momento, Pastor. ¿Qué tal si nos unimos a oración? Ahí donde usted está, vamos ahora, tenga un momento de reverencia al Señor. Cierre sus ojos y vamos a decir: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este nuevo día. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, porque aún en medio de la dificultad, aún en medio, Señor, de lo que estamos pasando, te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú harás las cosas perfectas. De hecho, tú estás obrando, tú ya te estás manifestando, Señor. Tú estás trabajando en silencio. Padre Celestial, que este tiempo sea de bendecir cada vida de cada hermano, de cada amigo que se conecta, que tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana, Señor, traspase, Señor, todo nuestro ser interior y llega a lo profundo, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por los hermanos que se han conectado. Pedimos tu bendición, Señor, en esta mañana. Sé tú dirigiéndonos, Señor, en cada cosa que tengamos que hacer. Gracias, Señor, en nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Queremos compartir la palabra de Dios, y busque su Biblia. En estos instantes vamos a leer ahí con su familia. Vaya a buscar su Biblia, o ya la tiene preparada, me imagino, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Vamos a leer los versos 28 al 36. Lucas, capítulo 9, verso 28 al 36. Y la palabra de nuestro Dios la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sucedió que, apartándose ellos de él, o sea, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra.
Como primer día de la semana queremos bendecirte, queremos bendecir al arrancar esa nueva semana de victoria. Por eso en esta mañana vamos a soltar la palabra, vamos a soltar la bendición y ese momento que tú te agarres de ella para que sea de bendición para tu vida. Entonces, esté muy atento. Cuando usted escuche que Dios está hablando en su vida, dígale: esta palabra yo la recibo para mí. Y diga amén. Háganos saber de pronto ahí abajo en los comentarios, ponga amén. Amén, amén. Y no te vamos a estar sabiendo que está conectado con nosotros. Pero soltemos esta palabra de bendición. Declaremos sanidad en el nombre de Jesús. Ha sido una semana que sí, hemos estado un poco delicados de salud. Queremos agradecer infinitamente a los hermanos que nos han hecho videollamada. De verdad que eso sí nos alegra bastante. Amén. Porque nos sentimos que quieren vernos, ¿no? Nos han hecho videollamadas, nos han llamado, nos han escrito, tanto a mí como al pastor, sabiendo cómo está nuestra salud. Sí ha sido afectada un poco con ciertos malestares, pero como yo les pongo los mensajes, estamos declarando sanidad. Aún cuando tenga un dolor de cabeza, aún cuando esté con un dolor de pecho, siempre decimos: somos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer infinitamente a todos los hermanos que nos están escribiendo. Estamos orando por ustedes, pastores. Esas videollamadas que de verdad que nos hacen es llorar, porque de verles cómo nos llaman. Gracias infinitas del pastor y mío a todos ustedes que están preocupados por nuestra salud. Sigamos orando. Esto no termina aquí, esto continúa. Sigamos uniéndonos en clamor, como cuando yo les pongo las peticiones de oración en el grupo de Alianza de Familia Betel. Sigamos orando, sigamos clamando, que esto todavía continúa y es el momento de seguir ahora más que nunca, unirnos más. Entonces vamos a soltar la palabra de bendición. Agárrala para tu vida. Queremos saludar a algunos que se están conectando: Katiuska Ortiz, Reina Guaranda, Joana Villafuerte, María Quijije, Begonia Navarrete, Roxy Jurado, Vivianita Espinosa, Pili Espinosa, Henry González, Yemina Denise, Vanessa Numerable, Araceli Navarrete, Esther González, Abigail Delgado, Jessica Guaranda, Esther González, Charles Pinela, Juanita López, Lenny Torres, Fabricio Espinosa, Isa Villegas. Gracias, de verdad, gracias. Recibimos todas sus bendiciones. Dicen: bendiciones, pastores. Recibimos todas las bendiciones que yo sé que vienen del corazón de cada uno de ustedes para nuestra vida. Entonces, preparémonos para escuchar la palabra, lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y no se olvide, se soltará la palabra y usted, ese momento que usted la coja y se apropie de ella. Pastor. Amén. Hoy vamos a hablar de la transfiguración de Jesús. En Lucas capítulo 9, Jesús se transforma y queremos compartir hoy qué significado tiene esto para nosotros hoy. ¿Por qué Jesús permitió que algunos de sus discípulos vivieran esta experiencia maravillosa, la transfiguración, la transformación de Jesús? Y para esto dice el versículo 28 que aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Y es que Jesús ya había anunciado su muerte. Primero les da una advertencia en los versos anteriores, el verso 21, de manera concreta, dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Jesús les dijo a los discípulos estos 8 días antes de que suceda la transfiguración: miren, no le digan nada a nadie, no comenten estas palabras. No sé cuán discretos fueron los discípulos, pero me imagino que sí guardaron ese secreto de Jesús. ¿Cuántos de nosotros a veces somos muy dados a revelar secretos? No guardamos de pronto ciertas cosas que no deberíamos hablar. Pero Jesús les mandó esto. Y también les dice lo que iba a pasar. Y diciendo: es necesario, verso 22, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto
y resucite al tercer día. Quiere decir que Jesús no solamente anunció su muerte, sino que anunció también su sepultura y también su resurrección. Lo que iba a pasar, lo que le iba a acontecer, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Ahora sí, después de esto, después de lo que yo les he dicho, que voy a morir, pero voy a resucitar, ustedes quieren seguir conmigo. Dice el verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire, estos son tiempos para volver a revisar cómo está nuestra decisión por Dios. Si estamos tomando la cruz de Cristo todos los días y lo estamos siguiendo aún en medio de esta tribulación, aún en medio de esta necesidad. Qué terrible sería que muchos cristianos hoy en día hayan dejado la cruz de Jesús, porque tal vez le endilgan a Dios la situación que estamos viviendo, o le echan la culpa a Dios por lo que estamos viviendo. ¿Por qué Dios permitió que venga esta pandemia? ¿Por qué Dios permitió que venga este virus? ¿Por qué Dios permite que haya tantos muertos? Jesús lo dijo claramente, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pierda su vida. Qué interesante esto. Algunos quieren ganar la vida, pero para el creyente la muerte es ganancia. Y por último, él como que quiere decir, no se avergüencen de mí. Dice, pues, verso 25, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús lo dijo, no se avergüencen de mí. Estas son las palabras anteriores, por eso este capítulo 9 habla de estos 8 días antes de que sucediera esta transfiguración. No se avergüencen de mí. Y yo le digo a la iglesia en esta hora, no se avergüence de ser cristiano. Antes bien, ahora es el tiempo de dar testimonio de que usted es un hijo de Dios, de que usted es un ungido de Dios, de que usted es un siervo y una sierva de Dios. Ahora es el tiempo. Porque si usted se avergüenza hoy, cuando venga Jesús, allí Jesús se va a avergonzar de usted. Así que, dé fe de quien mora en usted. Jesús lleva a Pedro y a Juan y a Jacobo. Dice que subió al monte a orar. Y dice que subió, o sea, escalaron el monte. En otras palabras, Jesús tomó a sus amigos más íntimos, a los que eran más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. La pregunta aquí que salta a la curiosidad y que no está descrita es, ¿qué fue lo que oró al Padre Jesús? Y yo quisiera que lea conmigo en Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Creo que esta es la oración de Jesús. Creo que esta fue la oración de Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo creo que Jesús allí comenzó a orar porque faltaba poco para su muerte, faltaba poco para su crucifixión. Y él está orando y él está diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero cumplir todo aquello que lo que tú me has dicho que haga, quiero cumplirlo y lo voy a cumplir. Nadie se va a perder, salvo el hijo de perdición, que sabemos que fue Judas, pero de ahí todos fueron salvos. Y en la cruz Jesús logró nuestra salvación, logró nuestra redención. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Jesús también logró nuestra resurrección. Y eso yo creo que era lo que oraba Jesús al Padre. Padre, estoy cumpliendo la labor que tú me diste. Estoy
acercando el reino de los cielos a la tierra. Estoy haciendo tu voluntad. Lo que tú me mandaste lo he obedecido, lo he hecho. Esa me parece que fue la oración de Jesús allí en ese monte. Pero dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sabe qué? La oración transforma. Y yo no me equivoco al decirle que cada vez que usted ora, cada vez que usted entra en un tiempo profundo de oración, su rostro se transforma. Su cara se transforma. No me diga cómo, no sé si habrá un resplandor, pero hay algo distinto en un cristiano que ora de un cristiano que no lo hace. Y se ve en su rostro, se ve en su apariencia, se ve en su forma de hablar. Jesús se transformó. La palabra que se usa aquí en griego es tomó una forma diferente. Tomó una forma diferente. Su rostro y aún sus vestidos. Dice que su vestido se hizo blanco y resplandeciente. ¿Cómo podríamos nosotros entender eso o explicar eso? Un blanco, una blancura reluciente. Qué increíble que hayan visto los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, esta transformación. Pero dice aquí que también aparecieron dos varones, verso 30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí también nos rodea otra pregunta. ¿Por qué aparecen estos dos personajes, Moisés y Elías? Moisés representa el Antiguo Testamento como patriarca del pueblo de Israel, pero Elías representa la parte profética, los profetas. ¿Pero por qué estaban allí? Quisiera que leamos algunos pasajes bíblicos en Éxodo 34, donde se habla de estos personajes. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Yo creo que cuando hablamos con Dios, nuestro rostro resplandece. Y Aarón y todos los hijos de Israel, verso 30, miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mire qué experiencia maravillosa. Esto de la transfiguración, esto de la transformación, ya sucedió con Moisés. Dice la Biblia que él subía al monte, cuando subió al monte Sinaí para traer las tablas de la ley, al bajar Moisés, su rostro estaba resplandeciendo. Y dice textualmente, cuando hablaba con Dios, su rostro cambiaba de apariencia. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando hablamos con Dios y luego de hablar con Dios, nuestro rostro tiene que reflejar la presencia de Dios. Tal vez alguien me diga, pero pastor, yo oro 1 hora y no me pasa nada, mi rostro no se enciende. No es que se encienda tu rostro, no es que seas como un bombillo. Es que la presencia misma de Dios se vea reflejada en ti con acciones, con palabras, con hechos. La gente te va a mirar al rostro y le dice, oiga, usted tiene algo diferente.
En su rostro hay algo especial, hay profunda paz en su mirada, sus palabras denotan que usted confía en Dios. La gente se va a dar cuenta que usted es hijo de Dios, porque usted ha pasado tiempo ¿en dónde? En la presencia de Dios, orando a Dios. Eso se ve, eso se nota a leguas. Cuando tú te enfrentas a una situación compleja y tus palabras no son hirientes, no son malas palabras, dice que la blanda respuesta aquieta la ira. Cuando hay esa blanda respuesta es porque tú has pasado tiempo en la presencia de Dios. Cuando no hay sarcasmos, cuando no hay dobles intenciones, es que tú has pasado en la presencia de Dios. Por más que te quieran herir, la presencia de Dios se nota cuando alguien ora. Vamos a ver la experiencia de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 9. Y allí se sentó en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Mire, dos personajes bíblicos, uno diferente del otro, pero vemos que Elías está en una cueva. ¿Y por qué estaba en la cueva Elías? Porque le había temido a una mujer. Estaba huyendo de Jezabel y tenía miedo y se refugió en una cueva, se metió en una cueva, pensando de esta manera que allí podía tener un refugio. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás escondido en una cueva? Sal de allí. Y dice la Biblia que él salió, pero tuvo temor, tuvo un conflicto. Aún como siervos de Dios, aún como hijos de Dios, vamos a tener temores, vamos a tener conflictos, vamos a tener que lidiar con el miedo, con el pánico, con la falta de sueño, con la duda de si estamos o no infectados, con los síntomas, metidos en una cueva. Mire lo que estamos pasando nosotros casi ahora, metidos en la casa. Pero Dios nos dice: ¿qué haces allí? Espiritualmente hablando. No es que vamos a salir a las calles ya, no, cuidado. Tenemos que acatar todo lo que es por su seguridad. Pero Dios le está diciendo: ¿qué haces metido en esa cueva espiritual? En esa cueva emocional. ¿Le tienes miedo a una mujer? ¿Le tienes miedo a Jezabel? Deja de tener miedo y sal de allí. Levántate. Mire estas dos experiencias. Uno en el monte Sinaí y otro en una cueva. Pero ambos estaban allí con Jesús. Y yo creo que el por qué estaban allí Moisés y Elías es porque ambos habían conquistado sus montañas. Dice la Biblia que cuando la presencia de Dios descendió al monte Sinaí, había truenos, rayos, y todo el mundo tenía miedo de subir al monte. Por eso el pueblo se quedó abajo y solamente subió Moisés. Él tuvo valor y subió. No le tuvo miedo a los truenos, a los rayos, porque dice que el monte humeaba. Él subió. Lo mismo pasó con Elías. Él salió de la cueva. Y alguien dice por allí que ellos le hablaron a Jesús de lo que iba a pasar. Dice el versículo siguiente, dice 31, quienes se aparecieron, Lucas 9:31, quienes se aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaron? Porque dice que los discípulos los veían hablar. Hablaron de tres cosas: la muerte de Jesús, su resurrección y su partida al cielo. Y mire cómo Dios es bueno, que Dios le permite a Jesús tener esta transfiguración y tener esta presencia de estos dos grandes siervos de Dios, Moisés y Elías. Y yo me imagino que cada uno le contó su testimonio a Jesús. Jesús, yo subí al monte Sinaí, fui a ver las tablas de la ley y bajé con ellas, le enseñé al pueblo lo que era obedecer a Dios. Y Elías tal vez decía: yo escuchaba la voz de Dios y yo declaraba la voz de Dios. Y se cumplía. No hubo lluvia durante tantos años y después oré y hubo lluvia, pero una mujer me amenazó y me metí en esa cueva.
con temor, pero después yo salí, Jesús. Jesús en esa hora necesitaba fuerzas. Y déjame decirte que en esta hora Jesús te va a dar la fuerza necesaria para subir el monte o para salir de la cueva. Dios te va a dar la fuerza necesaria, el ánimo necesario. Y ese ánimo está en su palabra. Ellos le dijeron a Jesús: Jesús, sigue adelante, sigue tu camino hacia el Gólgota, sigue el camino de tu muerte, porque vas a resucitar y porque finalmente estarás a la diestra de Dios Padre. Sigue adelante, no te detengas, Jesús. ¿Se acuerda que Pedro le había dicho a Jesús: no te hagas daño, no vayas a morir, no te acontezca tan mal? En cambio, Moisés y Elías le dijeron: mira, nosotros pasamos esto, ahora tú sigue adelante. Ese fue el tiempo de Jesús y la oración que pasó Jesús. Pero ahora aparecen en la escena los discípulos. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Dígame la verdad. ¿A cuántos nos ha vencido el sueño en estos tiempos de oración? Levanten la mano. Yo creo que todos hemos pasado por esta situación. Que en algún momento, mientras estamos orando, el sueño nos invade y queremos dormir. Y eso estaba sucediendo con los discípulos. Dice: mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Gracias a Dios que ellos vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Moisés y de Elías, o sea, los vieron a ellos y los identificaron. ¿Y sabe qué? Ellos vieron lo que anhelamos nosotros ver algún día. ¿Cuántos anhelan ver el rostro de Jesús? ¿Cuántos anhelan ver por fin cómo es el rostro de Jesús? ¿Cuántos anhelan estar en el cielo, en la presencia de Dios? Los discípulos tuvieron esta gloriosa experiencia, aunque momentánea, pero gloriosa experiencia. La que tú y yo a veces decimos: Señor, ¿cómo quisiéramos estar en tu presencia? Pero aún tenemos que hacer trabajo aquí. Esta fue la reacción de los discípulos frente a esta situación, frente a esta transfiguración. Pero aquí hay una parte que nos llama la atención a todos y nos desconcierta. Verso 33, y que quiero explicar hoy. Y sucediendo que apartándose ellos de él, o sea, Moisés y Elías se apartaron un poco, Pedro dijo a Jesús, porque ellos estaban allí, ellos estaban viendo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y termina el versículo diciendo: no sabiendo lo que decía. Yo le he puesto a esta parte Pedro y su confusión. Moisés y Elías ya se iban o se habían puesto a un lado. Pero Pedro le sugiere a Jesús hacer unas enramadas. ¿Qué eran las enramadas? Eran tabernáculos, como una especie de choza, como una especie de casa. Y quiero explicar esto porque muchos dicen aquí que lo que quería Pedro hacer era hacer 3 altares. Y he escuchado algunas predicaciones de pastores que dicen, bueno, que la idolatría, que Pedro quería hacer un nicho ahí para ponerlos ahí a los 3 y adorarlos. No. Pedro no estaba hablando de eso. Pedro no está hablando ahí de idolatría. Lo que Pedro está hablando allí, o lo que está diciendo Pedro, era una comparación con lo que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerda que Jesús entró en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos? ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hacía la gente? Dice la Biblia que ponían palmas, ramos, por eso se llama Domingo de Ramos. Es la fiesta de los tabernáculos. Y aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con usted, y es el significado de esto. Para esta celebración se usan 3 especies de ramas o de palmas.
La primera es la palma del dátil. La otra es las ramas de mirto y las ramas de sauce. Y cada una tiene una significación especial y quiero que usted la escuche. La rama del dátil es una frondosa y madura rama verde. Y es la que da el fruto, o la planta es la que da el fruto del dátil. Esta palmera se da en climas calientes y secos. Y algo muy interesante es que esta rama o esta palmera tiene que ver mucho con los cristianos fructíferos. Ahora viene la rama del árbol de mirto. Y esta se da en regiones más frías, donde hay montañas. Y esto simboliza a los cristianos que están comenzando su camino en la fe. Y por último, las ramas del sauce, que crece, dice, a pocos metros de los arroyos, donde fluyen durante todo el año. Y es un símbolo de dependencia del agua. Esto simboliza a los cristianos que todavía no están firmes en el Señor. Y hay un simbolismo muy importante en estas tres especies agrícolas. Las tres especies corresponden a tres tipos de personas, llamadas por Yahweh, siendo conversas por Yahshua. La Torá enseña que las tres deben estar atadas entre sí. Similarmente, Yahshua nos manda a servir a los demás, a los fuertes que ayuden a los más débiles, y a que unos fueran maestros de los recién conversos y les sirvan como pastores. ¿Sabe qué es la simbolización de la fiesta de los tabernáculos? Es que estas tres plantas se unían y decían: el más fuerte ayuda al más débil y ayuda al que recién está empezando. Hermanos, hoy hay muchos que están empezando en la fe. Ayudémosles. Pedro no quería hacer otra cosa sino dar a entender que con esta transformación nosotros podemos ayudar a muchos. Cuando oramos, cuando pasamos en la presencia de Dios, podemos ayudar a muchos. Podemos ayudar a los que están recién en la fe. Podemos ayudar a los que están en medio camino. Como maduros en la fe, podemos ayudar a otros. Y gracias a Dios que estamos preparando ahora un curso de discipulado virtual para los que han recibido a Jesús en este tiempo puedan dar pasos firmes en la fe. Y quiero dejar este versículo de Apocalipsis 7, verso 9. Mire lo que dice Apocalipsis. Qué interesante, esto me llamó mucho la atención. Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Qué interesante, ropas blancas, y con palmas en las manos. Yo nunca había reparado en esto. En el cielo van a haber palmas. Qué interesante. Y esto nos hace recordar que Jesús tuvo un propósito por esta transfiguración. Aprender de Moisés y Elías que su trabajo iba a culminar, pero tenía que hacerlo completo. Esa es la gran verdad. Dice este versículo que Pedro no sabía lo que decía. No sabiendo lo que decía. Yo creo que Pedro estaba tal vez recibiendo una revelación mayor. Y estaba diciendo: voy a hacer estas tres enramadas, porque lo que estamos viendo hoy es eso. Como dos patriarcas, un profeta y un patriarca, están ayudando a Jesús a llegar hacia la cruz, a darle fuerza, a darle fortaleza, a complementar su vida. Y eso fue una transfiguración maravillosa. Ahora la pregunta es: ¿cuándo va a ser tu transformación?
Dice el verso 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor a entrar en la nube. No tengas miedo de entrar en la nube. No tengas miedo de ser transformado por la presencia de Dios. Este es un buen tiempo para que tú entres en la presencia de Dios, para que tú seas transformado en la presencia de Dios. Así como fue Jesús en esta transfiguración, nuestro rostro, nuestros vestidos tienen que cambiar. Todo nuestro ser tiene que ser transformado. La nube significa cobertura. Pero mira, ellos tuvieron miedo, no quisieron entrar. La nube habla de una voz. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quieres ser transformado? ¿Quieres entrar en la nube o te da miedo? No tengas miedo. Entra en la presencia de Dios. Entra en la nube. Y cuando entres en la nube, escucharás la voz. Verso 35. Y vino una voz que desde la nube decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo elegido. Este es el Cristo, el ungido, el elegido, el Mesías. Y dice algo interesante. A él oíd, escúchenlo. ¿Qué significa esto? Obedézcanlo. Por eso es que ellos le decían maestro, porque ellos estaban aprendiendo. Pero un alumno que aprende es un alumno que obedece, que pone por práctica todo lo que su maestro le enseña. Y hoy es momento de que los hijos de Dios nos levantemos y pongamos por obra lo que ya hemos escuchado, lo que ya hemos sabido, lo que ya hemos leído por años en la Escritura. Por eso es que alguien dijo, hoy los hijos de Dios no tienen que tener miedo por lo que está pasando. Porque ya lo hemos leído en la Biblia, ya lo hemos aprendido. Jesús ya nos los dijo en la palabra, que vendrían tiempos de prueba, que vendrían tiempos de tribulación. Todavía no la gran tribulación, pero vendrían tiempos de tribulación. Vendrían guerras, rumores de guerra, pestes, hambre. Jesús ya lo dijo y nosotros como buenos cristianos deberíamos haberlo recordado. Como obedientes hijos suyos deberíamos recordar todo eso. La voz transforma. Cuando ellos escucharon esta voz, yo me imagino que se estremecieron. Porque imagínense escuchar la voz de Dios desde una nube. ¿A quién no lo impactaría? ¿A quién no se sentiría sobrecogido? ¿A quién no se les erizaría la piel escuchando la voz de Dios? Esta voz que transforma, porque la voz de Dios es la que transforma. Sí, no es la nube en sí, es la voz de Dios la que transforma. Hay tres cosas que nos enseña esto. Primero, la aprobación del Padre. Él dice, este es mi Hijo. Segundo, la promesa de redención. Este es el Mesías. Y tercero, nos recuerda que Jesús debía terminar la misión. Por eso dice, a él oíd. Ya Jesús ya había dicho que iba a morir, que iba a resucitar y que se iba a los cielos. Ya lo había dicho. Él iba a terminar su misión aquí en la tierra. Pero su trabajo continúa hasta hoy, porque la iglesia del Señor sigue trabajando. Nos recordamos de ese hermoso coro. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue trabajando y solo se detiene para predicar. Seguimos en la lucha, seguimos predicando, seguimos compartiendo, seguimos testificando, seguimos cumpliendo la misión de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escuché esta frase de la esposa de uno de los grandes predicadores y evangelistas, Juan Wesley. Su esposa Susana Wesley dijo esto. Ella tenía una oración. La oración era la siguiente: ayúdame, Señor, a recordar que la religión no se limita al retiro, a la iglesia, al templo, ni se practica solamente en oración y meditación, sino que siempre y en todo lugar estoy en tu presencia. Hermanos,
Iglesia Betel, todos los días estamos en la presencia de Dios. Vivamos de tal manera que la gente pueda ver nuestro rostro, nuestras vestiduras, como verdaderos hijos de Dios, como hijos transformados en su presencia, como hijos que han comenzado el día buscando su rostro, orando. No te descuides en oración. No te descuides al comenzar la mañana, decirle: Señor, gracias por este nuevo día que me permite vivir. Quiero vivir un día a la vez. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar la próxima semana. No sé qué va a pasar el próximo mes o el próximo año. No lo sé. Solamente permíteme darte gracias por este día, hoy. Porque hasta hoy tú me has ayudado. Ebenecer, esa es la palabra. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Acuérdese siempre de eso. La presencia de Dios está con nosotros. Donde quiera que vayamos, la presencia de Dios irá. Y quiero desafiarte a dos cosas. Es hora de despertar. Es hora de ser transformados. Iglesia Betel, amigos que nos ven y nos escuchan, es hora de despertar. El sueño que tuvieron los discípulos se les fue. Así dígale: Señor, quita todo sueño, toda apatía espiritual. Muchos están pasando por apatía espiritual, no quieren leer la Biblia. Muchos están cayendo en depresiones, en angustias. Lee la Biblia. Muchos están pasando por inquietudes, por insomnios. Lee la Biblia. Mi cuñada me dijo: ¿cuándo se te quitó el sueño? A las 4 de la mañana. Bueno, a esa hora ora por mí. A esa hora ya estoy despierto. O comienzo el día. Mire, es cuestión de despertarnos y ser transformados. Tener una transfiguración con Jesús. Ver esa gloria maravillosa en nuestro rostro, en nuestra ropa. Y quiero terminar con 2 versículos bíblicos. Jeremías 29, verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice: despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Sabe qué hace la Biblia en nosotros? Nos hace despertar. Cuando usted lee la Biblia y entiende una verdad espiritual para su vida, usted se despierta espiritualmente. Usted se activa espiritualmente. Pero necesita la Biblia, necesita leer la palabra de Dios para despertarse, porque hay una palabra que va a despertar tu vida hoy. No sé a quién le estoy hablando en esta mañana que está así, con sueño espiritual, con desgano espiritual. Pero Dios te dice: lee mi palabra que yo te voy a despertar en esta hora. Vas a volver, vas a despertar, vas a volver a meterte en el fuego de Dios. La palabra te hará despertar. No la visión, no la nube, es la palabra, la voz de Dios, la que te despierta. Y quiero terminar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 8 al 15. Hemos escuchado muchos testimonios de gente sana, pero también hemos escuchado testimonios de gente que se ha salvado, que ha recibido a Jesús como su Salvador. Y quiero leer esta porción de Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, las costumbres. Versículo 15, y esto quiero que usted se lo meta en su memoria. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué idea nosotros tenemos del rostro de un ángel, pastora? Es un rostro resplandeciente, un rostro hermoso, un rostro iluminado. En esa situación de persecución, de acusaciones, de murmuración, de falso testimonio, dice la Biblia que Esteban, lleno de gracia y poder, en ese concilio, su rostro fue demudado en el rostro de un ángel. Iglesia, ¿cómo te mira la gente? ¿Qué ve en ti, el rostro de Dios o el rostro del diablo? ¿Qué mira en ti, el rostro de un ángel o el rostro de un demonio? ¿Qué está viendo la gente en tu cara? Si Jesús se transformó, nosotros también debemos transformarnos. Nosotros también tenemos que ser transfigurados en nuestra presencia, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro testimonio. Este es el tiempo para que tú te levantes con poder y seas transformado por la voz de Dios, por la palabra de Dios, para que la gloria de Dios se refleje en tu vida. Despierta, despiértate, tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Despiértate, pero también transfórmate, transfigúrate, como lo hizo Jesús. Yo quiero orar por aquellos que están sintiendo la necesidad de salvación, pero también quiero orar después por la iglesia. Y voy a comenzar, Padre, en el nombre de Jesús, por todos nuestros amigos que han escuchado esta palabra y que están sedientos de ella, que están pidiéndote, Señor, que les des una oportunidad para ser salvos y para ser sanos. Pero primero la salvación. Repite esta oración después de mi Padre Celestial. Te necesito. Ven a mi vida. Quiero reconocer que he pecado, que he vivido lejos de ti, pero ahora te quiero reconocer en mi vida como Señor y Salvador. Que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie de todo pecado. Y en este momento yo renuncio, yo renuncio al pecado, al mundo y a Satanás. Y recibo a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre en mi vida. Creo que tengo la vida eterna y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Si tú tomaste la decisión y repetiste la oración, hoy eres salvo. Hoy hay una transformación en tu vida. Hoy te has despertado. Hoy Cristo está alumbrando tu camino. Y esa luz también se va a reflejar en tu rostro ahora. La gente va a ver y te va a preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Ahora te veo distinto. Ayer estabas cabizbajo, ayer estabas dudoso, ayer estabas triste. Ahora te has despertado. ¿Qué te pasó? Y usted podrá compartir el testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en usted. Ahora, pastora, oremos por la iglesia, para que sea transformada, para que sea despertada, para que cumplamos el propósito de Dios, para que de la palabra de Dios nosotros obtengamos la fuerza, así como Moisés y Elías le dieron fuerza a Jesús para seguir adelante a la cruz. Porque yo creo que esas fueron las palabras. Jesús, sigue adelante. Jesús, no te detengas. Jesús, te falta poco. Yo subí el Sinaí. El otro dijo, yo salí de la cueva. Tú puedes lograrlo. Tú puedes hacerlo. Iglesia, tú puedes hacerlo. Tú puedes despertarte y ser transformada. Así que ore conmigo. Levante ahí su mano en su casa. Las familias que están viendo. Iglesia, vete, levanta tus manos y diga, Padre, gracias por tu palabra hoy. Porque tu voz me transforma.
me transfigura. Cambia mi rostro, cambia mis vestiduras, cambia todo mi ser. Señor, dígale, despiértame espiritualmente. Si he estado dormido en este tiempo, si he estado angustiado, si he estado cabizbajo, si he estado bajoneado, si he estado, Señor, deprimido, si no he podido dormir, si he tenido dificultades con la respiración, si he tenido problemas en mi estómago, Señor, levántame, despiértame, transfórmame a tu imagen y semejanza. Señor, que mi rostro sea demudado en un rostro que refleje tu luz. Que aún mis vestiduras, Señor, reflejen la luz de Cristo. Que mi vida, Señor, dé testimonio ahora más que nunca de que yo fui despertado espiritualmente y transformado espiritualmente por Jesucristo, por la sangre de Cristo. Y hoy esa luz de Jesús vive en mí y se tiene que reflejar. Perdóname, Señor, si no he reflejado tu luz. Si la gente en vez de luz ha visto tinieblas en mí. Si la gente en vez de ver tu rostro ha visto el rostro del diablo o de algún demonio. Perdóname, Señor. Y ayúdame. Despierta mi espíritu. Transforma mi ser. Porque dice tu palabra que podemos ver en un espejo nuestra apariencia y la gloria de Dios se tiene que reflejar en nosotros. Porque vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y termino con estas palabras. La gloria de Dios se verá reflejada en los hijos de Dios como la aurora comienza a resplandecer y va en aumento, irá en aumento en nosotros. Recibe esta palabra de Dios y dile: Señor, así como la aurora aumenta en su fuerza y su fulgor, así yo quiero resplandecer. Los justos resplandecerán como la aurora. Recibe esta palabra de Dios para tu vida. Los justos resplandecerán y seremos luz y testimonio a todas las naciones en este tiempo. Levántanos, Señor, despiértanos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pastora. Solamente acotando algo, pastor, es hora de transformarnos, ¿no? Es hora de renacer y transformarnos. Son de recordar, ¿no?, que nuestra vida no comenzó con un virus y no va a terminar con un virus. Amén. Nuestra vida empezó con Cristo y va a terminar en Cristo. Amén, Jesús, ¿no? Amén. Entonces yo creo firmemente que lo que viene después de esta leve tribulación es el peso de la gloria. Es el peso de la gloria de nuestro Padre Celestial. Y más que todo va a ser un final glorioso que nos espera, ¿no? Entonces nuestro final no está marcado por un virus. Nuestro final está marcado por la gloria de nuestro Padre que nos va a traer luego, ¿no? Así como yo recuerdo como un atleta corre y se esfuerza hasta el final por alcanzar su trofeo o la meta, ¿no? Esta es para nosotros también una carrera, ¿no? Pero lo que viene después, el peso de la gloria, es tremendo. Entonces es hora de transformarnos, ¿no? Es hora de levantarnos y transformar, tener esa transformación espiritual a la cual hablábamos en esta noche. Vamos a orar, pastor. Tengo algunas peticiones. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos en tu presencia, Señor, la vida, Señor, de la familia Morán Chipre, Morán González. Padre Celestial, familias cristianas que te sirven, que bendicen y alaba tu nombre, Señor. Padre, cuida a cada uno de ellos, Señor, desde el mayor hasta el niño. Gracias, Padre, porque tus ángeles están en estos momentos cuidando, Señor, y también la vida y familia de Katiuska Ortiz, su esposo, sus hijos, Señor, siempre, Padre Celestial, cubriéndolos, protegiéndolos de todo peligro. Oramos también por la familia, nuestra hermana Tarsila Peñarrera, Padre, trae resignación, Señor, a toda su familia, que realmente ellos puedan, Señor, verlos, abrir sus ojos espirituales y verte a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, consuela, conforta, quédate con ellos, Señor. Oramos también por Mercedes Navarrete, Señor, que realmente tu gloria, Señor, que tu presencia tome control de esta familia, Señor,
desde el padre, la madre y los niños, Señor, que puedan volcar tu mirada hacia ti. Oramos también por David Sesme, Señor, de pronto si está afectado de salud, Señor, protégelo, cuídalo, Señor, que tus ángeles siempre estén con él, tu protección se mantenga firmemente con él, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana Begonia Navarrete, por su mamá, por su esposo, por sus hijas, Señor, por sus yernos, Padre Celestial, por sus nietas. En el nombre de Jesús, cubre esta familia, Señor, una familia que te sirve a ti, Señor. Bendícela y provee para todas sus necesidades. Padre Celestial, gracias porque tú nos has permitido tener este tiempo, Señor, para bendecir, para llevar la palabra, Señor. No habrá nada ni nadie que nos detenga, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra ha llegado firmemente, Señor. Y descartamos, Señor, toda enfermedad, como siempre lo hacemos, Señor, porque nos declaramos sanos. Hay vida en lugar de muerte. Aquí no hay enfermedad, aquí hay salud, porque tú moras en nosotros, porque tú vives en nosotros, porque tú nos vas a transformar y nos llevarás de gloria en gloria. Gracias, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Queremos también saludar aquí un testimonio. Hugo Yanino Morán nos habla de que su tío Mariano se está recuperando y que oren por la hija de Yanino, que vive en Isidro Ayora, Valesca Morán Peñerrera. En el nombre de Jesús hay sanidad para esos cuerpos y oramos para que el Señor cumpla su obra en ellos. Así que también un saludo a Mariela, su mami Juanita, creo que es la mamá de Mariela, también está recuperada, gracias a Dios. Hay la mano de Dios y la mano de un doctor que está ayudando mucho. Así que tengamos confianza, sigamos orando, sigamos creyéndole a Dios, sigamos teniendo fe. Y quisiera dejar, antes de despedirnos, un desafío o un reto sería la idea. Yo sé que algunos no nos estamos vistiendo para salir, pero ¿qué le parece si este miércoles que nos volvemos a ver, usted nos envía una foto con su familia, pero vestidos como que fueran al culto? ¿Sí? Todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y se toma la foto y nos las envía. Amén. Queremos tener una foto de todas las familias, pero bien vestiditos. No va a salir en pantaloneta, ni las hermanas van a salir en chancleta. Por favor, bien peinaditos, bien vestiditos, modestamente, lógicamente no nos vamos a poner un terno y un saco, pero sí de alguna manera queremos verle de esta manera, y usted se toma la foto y usted me dice: aquí estamos, la familia lista para el culto, la otra familia listos para el culto, listos para la celebración. ¿Qué le parece? Así que el día miércoles igual lo vamos a poner en las redes para que usted se acuerde, y vamos a ver si ponemos una foto familiar también de los pastores para que usted se acuerde de tomarse esa foto en el momento de la transmisión el día miércoles a las 19:30, creo que es la alabanza, y a las 8 la oración, ¿sí? Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde nuestras redes sociales, y Alianza Betel en Instagram y Iglesia Alianza Betel en YouTube. Recuerde que subimos los videos al YouTube para que usted los pueda volver a escuchar si no lo pudo hacer en vivo. Y el culto, los horarios de culto, que es oración el miércoles y nuestro culto dominical o celebración dominical hoy 10 de la mañana. Recuerde, con media hora antes, en Facebook, Alabanza Betel, que es la página que se ha creado para alabar a nuestro Dios, miércoles y domingos. Y vamos a tener el discipulado virtual. Ya tenemos listas, creo que las primeras 8 o 10 lecciones, y la vamos a colgar en WhatsApp, y no sé si podamos también poner los audios en Facebook. Ya vamos a ver cómo hacemos eso, porque todavía no tenemos una página web. Si tuviéramos una página web, pudiéramos decirle: vaya a la página web y descargue los audios para que usted los escuche. Una sugerencia: de pronto los hermanos en Cristo que puedan ayudar a otros a escuchar estos audios, háganlo con las debidas precauciones, lógicamente. Puede usted llevar su celular, o puede hacer escuchar, o puede descargarlos de pronto en un pendrive y puede distribuir ese pendrive. Sería una buena manera de hacer ese discipulado global en todo Lomas, y todo el mundo puede escuchar
Primero la salvación, la seguridad de salvación y la oración, que esos son los tres temas que vamos a lanzar. Así que ya vamos a hacer una introducción, un índice y vamos a lanzarlos. Gracias a la hermana Jenny González de Delgado, que nos está ayudando con su voz. Ella está haciendo las grabaciones. Gracias por su trabajo, mi hermana, y para todos aquellos que estén atentos a este discipulado virtual. Así que oramos al Señor y pedimos que su bendición sea sobre su vida. Gracias por todo, por sus oraciones. Nos vemos. Un saludo más. Sí, un saludo muy especial a la prima Carlota San Andrés. Prima, Dios te bendiga. Ella Gracias. siempre se conecta y está en el trabajo, pero pudo terminar de escuchar el culto. Gracias. ¿No? Dios te bendiga. Saludos a tu esposo, a tus hijos. Que Dios les bendiga. Saluda a Gustavo. Un abrazo. Y a cada uno prima. también de los hermanos que se están conectando, nos están bendiciendo, nos están llegando palabras de bendición. Amén. Recibimos, créanme, hermanos, todas las bendiciones que usted nos escribe ahí. Dios le bendiga a mis pastores, Dios les bendiga. Estamos con ustedes, recibimos con mucho cariño toda su muestra de afecto, esos corazoncitos, esos likes que están poniendo. Gracias. Cogemos cada uno de ellos. Y no se olvide que está en proyecto un desayuno pastoral. No, eso lo estamos lanzando de a poco, ¿no? ¿Quién estará conectado para a un desayuno? No sé si el pastor o mi persona, pero está en proyecto. Estamos trabajando en un desayuno virtual, un desayuno online para conectarnos y tener un tiempo de desayuno. Amén, amén. Amén, pastora. Listo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos vemos el miércoles. Dios mediante. Mantengan la fe. Les amamos Dios les mucho, bendiga. les extrañamos Amén. mucho. Dios les bendiga.